el título de la exposición, el tema. La lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Hechos capítulo 10, escrito por San Lucas. De los 40 autores humanos de las Escrituras, el único que no fue judío. Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 4, versículo 10. Estamos en este pasaje entonces, hermanos, por favor. Y nos dice 10 al 12, nos dice lo siguiente, lo vamos a leer juntos, por favor. El que habla aquí es el apóstol Pedro. Obviamente lo que él habló lo escribió San Lucas en este libro conocido como Hechos, versículo 10 al 12. Lo leemos juntos, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque estás con nosotros. Como leemos en tu santa palabra, conoces nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro ir y venir. Dice el salmista en el 139 de los Salmos, inclusive si estuviéramos en lo más oscuro, tu presencia lo alumbra todo. Ahora, Señor, hemos leído tu palabra. Permite que en la exposición de la misma podamos entender el mensaje y a la luz de ella responderte y vivir en el mundo tuyo. Ayúdanos a cada uno, en el caso de tu servidor, para exponer con claridad, y en el caso de la iglesia presente, para entender y tener la sensibilidad para tu gloria y honra, para el bien de nosotros y de la sociedad en la que vivimos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como siempre, hermanos, tenemos, lo hemos dicho, el título en nuestro boletín. Redentor único y suficiente es el título. Hemos leído el pasaje y particularmente el versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como introducción, hermanos, decir lo siguiente: Redentor único, suficiente. ¿Qué es redentor? ¿Qué es redención? Y obviamente de ahí se derivaría quiénes son redimidos, ¿verdad? Hemos dicho, porque en otros temas y de otros pasajes de la Biblia, hermanos, de la palabra de Dios, hemos abordado temas que tienen que ver en alguna medida con este término. Y no vamos en pro del tiempo también, a ahondar en cuestiones muy teológicas, sino ir inmediatamente a un libro de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, muy conocido por nosotros
y que aborda precisamente el tema de la redención en un hecho histórico concreto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el libro de Ruth? Recuerden que cuando ella regresa, más bien cuando ella llega a Belén, la que regresa es Noemí, acompañada de su nuera, Ruth. Están preocupados porque recuerdan ustedes que sus seres queridos, los hijos, Malón, Kelión, el esposo, Elimelech, murieron y regresan entonces a Belén. ¿En qué condición? En condición, diríamos, de desamparo. Y entonces la preocupación de ambas, particularmente de Noemí, es que alguien nos va a redimir. Y descubren entonces, en la historia de 4 capítulos, de alguien que puede ser el Redentor. Y ese alguien es Boz, un nombre raro, pero significativo en el judaísmo. Boz. Este varón nos puede redimir. Y los redime. ¿Y en qué consistía para ellos entonces la redención? Precisamente que cuando el varón que hemos mencionado toma la responsabilidad de ser el Redentor, se tiene que casar, porque así era la costumbre basado en la ley judía, se tenía que casar con la viuda, en este caso Ruth. Y hecho esto, entonces levanta descendencia a favor del que había muerto y redime a la viuda. Es decir, la integra a la sociedad como tal, ya como esposa. Y los hijos que han de venir es para que no desaparezca el nombre del que había muerto. La integra, la reinstala con los privilegios tenidos antes. En ese sentido, los redime. Redención, que tiene que ver con el trabajo del que redime, también, hermanos, es rescatar. Es rescatar. Es otra palabra, afín o con afinidad a redentor, a redención, a redimir. Ejemplo sencillo. Hay mucha necesidad, supongamos. Entonces, obviamente el mío no tendría mucho impacto. Llevamos una prenda a donde te dan dinero a cambio de la prenda. El famoso empeño, empeñar. Después de X tiempo establecido, llevamos el dinero que nos dieron por el reloj. A lo mejor algún interés, los que han empeñado sabrán esto. Llevamos el dinero indicado, retomamos la prenda y es una manera también de entender y que hemos redimido un objeto. Hemos redimido un objeto. Último ejemplo, hermanos, en esta introducción. Cuando un hijo quería ser vendido, ahora esto resulta como impactante, como que quería ser vendido. En el contexto greco-latino, esto era común. Vamos a pensar no en un hijo, sino en un esclavo, o en ambos, hermanos. El que tenía el esclavo o el que tenía el hijo, la autoridad sobre el esclavo o sobre el hijo, técnicamente se le llamaba patria potestas, que es el que en español tenemos como patria potestad. ¿En qué consistía la ceremonia de comprar al esclavo o de vender al hijo? Consistía en que yo, poseedor del esclavo, esto era común en los tiempos de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo.
va el que va a vender y el que va a comprar. Si es el hijo el que se va a vender o si ese es el esclavo el que se va a vender, el dueño se presenta con el que va a comprar. Y ese primer paso de encuentro, compra-venta, se le llamaba técnicamente mancipatio, de donde viene la palabra emancipación en el lenguaje ya de nosotros. ¿Y qué se hacía en el mancipatio? El dueño, ya sea el papá o el dueño del esclavo, llevaba al individuo, pagaba, más bien le pagaban X cantidad, regresaba con el hijo o con el esclavo. 2 veces se hacía. En la tercera, ya recibía definitivamente el dinero y el hijo se quedaba con la nueva patria potestad, o el esclavo se quedaba con el nuevo dueño. Si hablamos del hijo, entonces el hijo tenía todos los derechos de su nuevo papá, Y había un testigo que le llamaban praetor. El praetor testificaba de que todo se hizo legalmente. Y a esa última parte del proceso se llamaba vindicatio. Entonces, patria potestas, mancipatio, vindicatio. Y si era un esclavo, entonces era redimido. Porque había muchos dueños, terrible práctica, pero había dueños que eran bondadosos. Y entonces trataban bien al esclavo. Inclusive hay muchos datos en la historia que no querían su libertad, porque les iba bien con el amo bondadoso que habían encontrado. En alguna medida, entonces, la última parte del proceso podría ser la redención. Y el que rescataba al esclavo a una nueva condición de vida era el Redentor. Las Sagradas Escrituras, entonces, cuando habla de la condición espiritual del individuo, nos señala de manera tajante y de manera muy clara que entonces, hermanos, hay un Redentor. Nuestros abuelos, hermanos, en el pasado, particularmente siglo XVI, década número 6 del siglo XVI, primer lustro de esa década, Catecismo de Heidelberg, preguntan, porque fue una manera de difundir la enseñanza a través de catecismo, y catecismo es difundir enseñanza a través de preguntas y respuestas. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Respuesta: porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ninguno otro se debe buscar ni se puede hallar la salvación. Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. San Pedro. Parte de este tema de la redención aparece otra pregunta que refuerza lo anterior. Pregunta: ¿creen pues también en el único Salvador Jesús, aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquiera otra parte? Respuesta: no. Porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho, niegan al único Salvador Jesús. Pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador,
o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para la salvación. Este es el trasfondo, hermanos, del tema que un servidor como expositor trabaja en la mente y saca Redentor único y suficiente, con la introducción hecha. Vamos entonces, hermanos, al punto número 1. Redentor único y suficiente. Redentor único. Redentor único. Me acuerdo, hermanos, que cuando a Estercita, que está aquí de mi mano derecha, estaba recibiendo capacitación para su profesión de fe, en la iglesia escuchó un estribillo, un canto, y el estribillo era: solamente en Cristo, solamente en Él. Y ustedes saben ese estribillo, y que está basado en Hechos 4:12. Y Estercita reaccionó muy espontáneamente y me dijo: ese canto también lo cantamos en la Iglesia Católica. Y yo le dije: sí, pero su fondo, su trasfondo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ahí se canta solamente en Cristo, solamente en Él, pero sin contenido. ¿Y por qué sin contenido? Porque en la Iglesia romana no es solamente en Cristo. No es solamente en Cristo. Por eso en nuestro catecismo pregunta: ¿creen pues también en el único Salvador aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquiera otra parte? Y la respuesta que dijeron nuestros abuelos: no, porque aunque de boca se glorían de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús. Pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto y por eso se buscan otros, o que aquellos que con verdadera fe le reciben tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Redentor único. Tiene identidad. Vamos a decir de memoria, hermanos, vamos a decir de memoria. Vamos a hablar entonces ahora de la identidad del Redentor. Digamos de memoria San Juan 14:6. Cuando le preguntan, Tomás le pregunta: Señor, enséñanos el camino y nos basta. Enséñanos dónde está el Padre, porque Él había dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Muéstranos al Padre y el camino, dice Tomás, como cuestionador. Acuérdense que con Él no era tan sencillo, que apareció. ¿Cómo que apareció? Si yo no veo en su costado el agujero de la lanza o en sus manos las señales de los clavos, nada. A la pregunta de Tomás, Jesús entonces contesta de esta manera, digámoslo de memoria, hermanos, San Juan 14:6, la respuesta: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es parte de su identidad. Yo soy el camino. Y acuérdense que en Hechos de los Apóstoles, cuando se refieren a Jesús, incluyendo los que no creían en Él, decían: seguidores del camino. Persiguió a los de este camino. Y Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y ustedes saben que nadie, en ese sentido, es exclusivo. Nadie. Ni San Pablo, ni Moisés, ni Abraham, el padre de los judíos, ni los actuales, ni ninguno de los actuales. ¿Por qué? Porque han muerto. Porque han muerto. Los que llamamos santos, San Pablo, por ejemplo,
Él murió. San Pedro, cuyo discurso una parte leímos, él también murió. Y acuérdense que el Antiguo Testamento condena la evocación de los muertos. Por más que lo queramos, no podemos evocar a los muertos. Esto no contradice que tenemos memoria de nuestros seres queridos que han muerto. Yo, hermanos, ustedes no están para saberlo, concluí en la semana que pasó una pequeña biografía de mi hermano Rogelio. Pero yo no estoy evocando a mi hermano, ayúdame en esto. No, porque él ya murió. Está en la presencia del Señor. Y las Escrituras no diviniza a ningún individuo humano, sea hombre o mujer. Y Jesús fue tajante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. San Pablo, en 1 Timoteo 2:5, también lo vamos a decir de memoria, porque hay un solo Dios, asimismo un solo ¿qué? Solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Si ustedes leyeran, hermanos, la mitología griega y romana, se van a dar cuenta cómo era la teología no cristiana en el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor de Éfeso. En Éfeso, ustedes recordarán que le hicieron la vida de cuadritos a San Pablo cuando llegó con el mensaje del Evangelio, y particularmente alguno llamado Demetrio, que vendía templecillos de la diosa Diana, y con la conversión de muchos efesios asusó a la gente, y todo un día empezaron a gritar: grande es Diana. ¿Diana de dónde? De los efesios. Y grande es Diana. ¿Para qué? Para echar por tierra el mensaje de Pablo. Pero muchos efesios, habitantes de Éfeso, se convirtieron, y por eso existe en la Biblia un libro que se llama Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Y Juan, que fue el más chavito de los discípulos, escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, lo que también vamos a decir de memoria. Hijitos míos, díganlo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno de entre vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es? A Jesucristo el justo. No San Quilmas Petatero, ni San Virgilio de Atocha, ni San Bernardo de Claravás, etcétera. No, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, Redentor único y suficiente, Redentor único, estamos viendo su identidad. ¿Qué hace el Redentor, hermanos, como parte de su función única, de ser único, según Efesios, el capítulo 2? Ahora sí, hermanos, porque no nos sabemos de memoria toda la Biblia, Efesios 2:3. En Efesios 2:3, hermanos, leemos lo siguiente. No te duermas, hermano. Efesios 2:3. En Efesios 2:3, hermanos, además de tener su identidad, ¿qué hace el Redentor para los que redime, según Efesios 2:3?
San Pablo, hablando de los efesios que ya se habían convertido al cristianismo, dice, entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. El Redentor único, hermanos, tiene identidad, ya lo hemos desarrollado un poco sin agotar. En segundo lugar, cambia el estado y condición espiritual de los hombres. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira. Tú, los que están estudiando griego, hermanos, ¿verdad? Hijos de ira. Hijos de ira. ¿Qué significa eso? Acuérdense que el genitivo de siempre indica origen o pertenencia. ¿De dónde eres, Pablo? ¿Dónde naciste, hermano? ¿De dónde eres? Del Estado de México. Está diciendo origen. De. El genitivo, los sustantivos se declinan y el genitivo indica pertenencia u origen. Hijos de ira. ¿Qué dice San Pablo, hermanos? Respecto que éramos hijos de ira y ahora ya no. Imaginemos lo siguiente, hermanos, y creo que en algún momento, abordando otro tema, di el ejemplo. Nosotros, por nuestra conducta, merecemos la ira. Y nos los van a ejecutar aquí adentro, vamos a imaginar. Y entonces estamos formados desde el más viejo hasta el más jovencito. Obviamente adelante vamos el hermano Fer y yo. Hijos de ira, ¿no? Acá nos van a ejecutar la ira, hermano Fer. Estamos formados. Pues el más pequeñito creo que es Israel, ¿verdad? El bebé Israel. Y aquí estamos formados, hermano. La ira se va a ejecutar acá adentro. Y ahí está Pablo también, entre los más jóvenes. De repente a Pablo le dicen, tú no. Se acercan con Areli, tú tampoco. Se acercan con Prisi, tú sí. Ah, no es cierto. Tú tampoco. Ajá. Y así, hermanos, ya no se va a ejecutar la ira. Ya no se va a ejecutar la ira. ¿Por qué? Porque el Redentor cambia el estado y condición de la gente. Recuerden que en una ocasión dije que teológicamente, cuando se habla de estado y condición, son términos jurídicos. Por ejemplo, de alguien que comete un delito. Lo meten a la cárcel. Y tiene, porque es rico, vamos a mencionar un factor a su favor. Dicen que ahora ya no, pero siempre está la duda de por medio, ¿no? Que por ser con poder económico, con poder político, poder de influencia, etcétera, etcétera, lo meten a la cárcel, pero allí tiene televisión, por ejemplo, y otras canonjías a su favor, y está entonces con comodidad. Ese es su estado, esa es su condición. Porque aunque tenga comodidad, ese es su estado, su condición sigue siendo de un delincuente que está pagando. Por más poder social, político, económico, etcétera, su condición es de delincuente.
aunque su estado sea de comodidad, porque tiene una cama, etcétera, etcétera. Y puede ver televisión, circuito cerrado, vamos a imaginar que tiene todos esos privilegios. Pero su condición es de delincuente. Entonces el hombre, en la epístola de San Pablo a los Romanos dice, en Adán todos morimos, porque somos hijos de ira. Pero el Redentor entonces cambia la condición espiritual del hombre. Porque Dios de repente dice lo que yo en la imaginaria hice, tú no. Porque eres más bueno, etcétera, etcétera. Depende de Dios que tiene misericordia. Ahora, hermanos, como Redentor entonces único tiene identidad. Ya citamos algunos pasajes, los más conocidos. Como Redentor cambia el estado y condición espiritual de la gente, de hijos de ira a hijos de Dios. Porque a Él le place decir, tú no. Y eso es lo que llama San Pablo la gracia de Dios. Tú no. Y luego, hermanos, establece una nueva dirección y estilo de vida en el hombre. Miren lo que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Esta carta o epístola lo escribió San Pedro a los creyentes de su tiempo en el Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 9, cuya lectura dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Por eso decimos que en su papel de Redentor único, establece una nueva dirección y estilo de vida en el hombre. ¿Qué significa eso, hermanos? Un compañero de oficina, hermanos, unos años atrás, me pregunta, oye, Virgilio, ¿y ustedes cuando convencen a una persona, textualmente así me dijo, cuando convencen a una persona que sea también como ustedes, ¿a dónde lo meten? Así, hermanos. Esa fue su pregunta. El compañero, Estercita, no sé si lo conociste, lo recuerdas, se llamaba o se llama, si vive, Pío V. De corrido le decíamos Pío V, pero es Pío V. Ajá. Cuando ustedes convencen a alguien, ¿a dónde lo meten? ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo tiene un concepto de que el cristiano es alguien que ya está en flor de loto. Ustedes no pueden ver que estoy cruzando mis piernas, hermano, pero en flor de loto, ¿cómo se pone uno? Es un santito que ya nada más está así, mire, con sus alitas y en una nube y con su arpita. No, la palabra de Dios dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Pero qué es las tinieblas? Pues el estilo de vida sin Cristo. ¿Y qué es la luz? El nuevo estilo de vida, pero no para enclaustrarnos al estilo de los santos de los pilares o los monásticos de la Edad Media y anteriores. No, la nueva dirección es en el corazón, para entonces involucrarse a partir de esa nueva dirección a la vida toda. Por eso, hermanos, traje este librito, miren, que tiene como título y su contenido casi no tiene que ver nada con el título del libro, La Iglesia y el Estado, del doctor Henry Mitter, que en esencia, hermanos, es un resumen muy sencillo sobre lo que se ha denominado calvinismo. A partir de que establece algunos temas
muy básicos, hermanos, que en la actualidad se diría tronco común, y entonces empieza a desarrollar los diferentes temas que en el sistema calvinista involucra para el creyente cristiano, y entre otras cosas dice, por ejemplo, hermanos, del capítulo 7 en adelante, porque los capítulos anteriores, repito, es como tronco común, dice el calvinismo y la cultura, el calvinismo y la política, el calvinismo y el Estado, el calvinismo y la mejor forma de gobierno, el calvinismo y la forma de gobierno, la tarea del gobierno, el calvinismo y la autoridad del gobierno, el calvinismo y la soberanía de las esferas, esfera cultica, esfera ética, esfera histórica, esfera psicológica, esfera recreativa, esfera física, etcétera, etcétera, hermanos. El calvinismo y la soberanía de las esferas, el calvinismo y la relación entre el Estado y la Iglesia, el calvinismo y el internacionalismo, el calvinismo y las Naciones Unidas, el calvinismo y la ley internacional, el calvinismo y la guerra, el calvinismo y el ciudadano cristiano y la guerra. Estos son unos pocos, hermanos. ¿Por qué los cito? Porque la luz admirable es no para que nos enclaustremos, sino indica una nueva dirección en la vida del creyente. ¿Para qué? Para involucrarse en la totalidad de la vida. No el estilo fundamentalista y escolástico de alguien que dijo en una ocasión, charlando con un servidor y dándose cuenta que yo había estudiado algunas cosas, y él dice, pues yo, hermano, yo no estudié. ¿Y por qué no estudió, hermano? En ese diálogo, y me responde muy pietísticamente, no cristianamente, sino pietísticamente, fundamentalistamente o escolásticamente, me dice, porque yo preferí ser ignorante que discípulo de Satanás. ¿Y qué era discípulo de Satanás? Pues desarrollar el intelecto con filosofía, historia u otras cosas. No, la Biblia enseña que la diferencia entre uno que no es cristiano y uno que sí, no son las diferentes ocupaciones, sino la dirección que domina el corazón. Y la dirección que domina el corazón humano es lo que San Pedro llamó de las tinieblas. Esa es una dirección. Luz admirable es la otra dirección. ¿Cuál de ambas domina el corazón? Domina tu corazón, domina nuestro corazón. Por eso, hermanos, el Redentor único tiene identidad. Cambia la condición espiritual del hombre, establece una nueva dirección y estilo de vida en el hombre. Por eso nuestros abuelos, particularmente los que en Francia llamaron hugonotes, a los que en Inglaterra llamaron puritanos, y que en Estados Unidos llamaron los padres peregrinos, que en Escocia llamaron presbiterianos, etcétera, etcétera, lo primero que hacían donde llegaban, establecer escuelas, entre otras, universidades, por ejemplo. Y en segundo lugar, edificaban templos. Primordialmente, ¿por qué, hermanos? Porque llevaban un estilo de vida. Finalmente, hermanos, Redentor único y suficiente. Vamos a hablar un poco ahora, ya no del Redentor único, que ya lo expusimos, sino la suficiencia de su obra. La suficiencia de su obra. ¿Y cuál es su obra? La redención del hombre. Ahora fíjense, hermanos, la suficiencia de su obra. Aquí vamos a contrastarlo con la redención efectuada por el mismo hombre. Recuerden, hermanos, que cuando la Iglesia se desvió de la Biblia, particularmente a partir de Constantino tomó el poder del Imperio Romano en el 313.
y posteriores. Pero entonces se empezó a mezclar la iglesia con el Estado. Algunos del Estado, sin ser conversos, tenían lugares en la iglesia. Algunos de la iglesia tenían privilegios en el Estado. Y entonces se hizo un sincretismo, un champurrado, que tan es así que ni se eclesiastizó el Estado, porque no es posible, pero tampoco la iglesia se hizo cristiana, sino que inclusive perdió muchas características, hermanos, que deberían distinguir a la iglesia. Y hablando de la salvación, el hombre de iglesia en ese tiempo, hermanos, empezaron a enseñar que la salvación se gesta, se origina en el mismo hombre. Se origina en el mismo hombre. ¿Y qué hace para conseguir o para desarrollar o para obtener la salvación que él mismo origina? Primero, si participo en las cruzadas y rescato los santos sepulcros, ya tengo algunos puntos a mi favor. ¿Para qué? Para la salvación. Si hago un sinfín de obras, son los medios que de motu propio estoy llevando a cabo, ¿para qué? Para conseguir la salvación. En otras palabras, autosalvación o autorredención. Redención, salvación a partir de sí mismo. ¿Y cuál es la enseñanza de la palabra de Dios? ¿El hombre se puede salvar por sí mismo? No, porque la expresión ha sido tajante. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En razón al tema, en que podamos ser redimidos. No hay otro nombre. Entonces, la suficiencia de la obra de Jesús para la redención es lo que señala la Biblia. No o sin la autorredención del hombre. Por otro lado, hermanos, sin la escalera eclesiástica. Por ejemplo, hermanos, nosotros como creyentes venimos a los cultos, por ejemplo ahora. Como parte del culto damos nuestra ofrenda, damos nuestro diezmo, creo que lo que nunca hemos dado, salvo excepciones, si es que lo hubiera, lo que hemos llamado primicias, ¿verdad? ¿Qué más hacemos, hermanos? Programamos reuniones y participamos en las reuniones. Nos ayudamos en lo que es posible mutuamente. Cada primer domingo de mes juntamos algo, y creo que lo debemos retomar, para ayudar a quien lo necesite. Particularmente lo estamos canalizando a los estudiantes de teología, ¿verdad? Poquito o mucho, pero llega una ayudita. Los que estamos aquí, padres, madres de familia, somos buenas padres y madres de familia. Concluyamos que sí. El conjunto de estas cosas, hermanos, logra a nuestro favor el beneplácito de Dios, la redención de Dios. No. Nosotros no nos vamos a salvar porque estamos aquí en el templo, ni porque damos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, o porque somos buenos esposos. ¿Por qué nos salvamos? ¿O a partir de qué nos salvamos? No a través de las escaleras que nosotros construyamos. En otras iglesias enseñan, por ejemplo, cuál es la escalera y cuál es la escala bíblica, hermanos. Respecto a nosotros ya hemos dicho algunas cosas.
Digamos los que enseñan en otras iglesias, por ejemplo, la escalerita es esta, hermanos. Miren, 1, primer peldaño, bautismo. Ya se bautizó. El segundo peldaño, se confirma. Confirmación. La segunda escalerita. Tercera escalerita, confesión auricular. Es decir, tú le dices a alguien todas las maldades, las fechorías, los pecados hechos. Confesión auricular. Cuarto, vayan numerando, a mí yo me pierdo, hermanos. La penitencia. Ya confesaste tus pecados, entonces vas a leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en una semana. O en otras iglesias te van a decir, vas a repetir, recitar el Padre Nuestro, ¿cuántas veces? Porque rezar, de latín recitare, es repetir lo que alguien escribió. Esa es la penitencia. Hecho esto, entonces, vas a participar, ¿en qué vamos? En el 5, ¿verdad? En el 5. La Eucaristía. La Eucaristía. Literalmente la palabra quiere decir acción de gracias. Y que se refiere, hermanos, el tomar el pan o la oblea. Ya lo tomaste. Cuando te toca el turno de casarte, cuidado con que no lo hagas por la iglesia. Porque el matrimonio es un sacramento. Se suele enseñar sin fundamento bíblico. Es un sacramento. Ese es el 6. Ese es el 6. Cuando te vayas a morir y sospechas de que ya te está llegando el final, debes llamar a un hombre de la iglesia para que te aplique los santos óleos o te unja para que mueras con todas las bendiciones de la iglesia. Esa es la escalerita. Pero no es la escalera bíblica. ¿La escalera bíblica cuál es? A ver, Romanos 10, hermanos. En Romanos 10 está la escalerita bíblica o el ordo salutis. ¿Cuál es más sencillo, hermanos? Escalera bíblica u ordo salutis. El orden de la salvación quiere decir esa expresión en latín. Romanos capítulo 10, hermanos, por favor. (13) Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nada más puede invocar al Señor, según lo que dice el versículo 14, fijen su vista en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces sí tiene que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oír, creer, invocar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces hay predicación, se oye, se cree, se invoca. ¿Y cómo predicarán, versículo 15, si no fueren enviados? Entonces, hermanos, Dios envía, el enviado predica, la congregación oye, cree e invoca. Ese es el ordo salutis. ¿Dónde están aquí las ceremonias eclesiásticas? No están. No está el ordo salutis humano de la escalerita mencionada. ¿Cuál es el ordo salutis bíblico? La predicación.
Y cuando se predica, ¿a quién se predica? Pues a la gente. La gente oye. Y el oír produce el creer. Y el creer converge y llega al momento en el que el hombre, la mujer responden y entonces invocan. Invocar es llamar. En otras palabras, como dijo Tomás después de la regañiza que le pusieron, dirigiéndose a Jesús, nos imaginamos que se inclina: mi Señor y mi Dios. Eso es llamar, eso es invocar. Pero no se puede hacer eso sin lo previo. Nada más que San Pablo, no sé, de seguro conocía lo que actualmente llaman el método deductivo o inductivo. De lo general, el que invocar el nombre del Señor, pero después viene todo lo anterior. A lo particular, de lo general, bajó a lo particular, del que alguien envía, el enviado predica, la congregación escucha, cree y entonces ya invoca significativamente, ya tiene contenido. Entonces, hermanos, la suficiencia de su obra, ¿de quién? Del Redentor, no está basado en la autorredención del hombre, tampoco en la escalera eclesiástica o en el ordo salutis eclesiástico que ya hemos mencionado, sino en el ordo salutis bíblico que dice San Pablo. Finalmente, hermanos, la suficiencia de la obra del Redentor, la suficiencia de su obra, está en la perfección de su vida y su obra. Recuerden, hermanos, que Jesús, estando en la cruz, y allí quiero mencionar y sustentar esto de que la suficiencia de su obra está basada en la perfección de su vida y su obra precisamente, porque Él, estando en la cruz, hermanos, fue la sexta palabra. Antes de entregar su espíritu, como dice la Biblia, Él gritó, y en el grito previo a la entrega de su espíritu dijo: consumado es. Es más impactante el griego, hermanos. En el griego, para los jóvenes que están en el diplomado de introducción al griego, Jesús dice: tetelestai. Se escribe tetelestai, los que están aprendiendo los diptongos. Tetelestai. Y la palabra tetelestai está compuesto de telos. Y telos quiere decir meta o fin. Así como cuando vemos que en este año vamos a ver en las Olimpiadas, hermano, salen de un punto de partida, llegan a la meta, y cuando llegan a la meta casi desmayándose, pero con el júbilo de que llegaron. Jesús no fue derrotado. Él consumó la obra al que vino. Consumado es. Por eso gritó. En palabras muy sencillas de un servidor, hermanos: llegué. ¿Quieren otra? La hice. Gritó. No porque lo derrotaron. Él venía a una misión y en su nombre llevaba la misión al que fue enviado. ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo a José, cuando estaba celoso pensando que le habían madrugado? No temas de tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Emmanuel. Y se está cumpliendo Isaías 700 y fracción años antes, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando se levanta él del sueño, dice la palabra, estoy en San Mateo 1, y añade entonces, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión al que vino, cambiarle la dirección que dominaba en el corazón
de la gente, hermanos. Y por eso la suficiencia de su obra está fundamentado en ¿qué, hermanos? En su vida perfecta y en su obra perfecta. Por eso gritó, consumado es decir, llegué a la meta. Acuérdense que la palabra dice, tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Finalmente, hermanos, y como conclusión, decir lo siguiente, hermanos. Hay una nueva dirección en el cristiano. Y la pregunta es, ¿se siente, está convencido de su redención o de su redentor, hermano? Entonces debe haber y hay una nueva condición en nosotros. Ya no somos de las tinieblas, porque es la analogía utilizada por San Pedro, sino ya estamos en la luz. Hay una nueva dirección entonces, a partir de la nueva condición, hay una nueva dirección y estilo de vida. Y que vamos a llevar a donde ejerzamos el oficio que tenemos. En la oficina, en el estudio, en el taller, en el trabajo. El cristiano no es el que se enclaustra por ahí, sino que en su trabajo diario lleva una nueva condición y estilo de vida, hermanos. La redención implica lo que nuestros abuelos reformadores dijeron, coram Deo vivere, vivir ante la cara de Dios. Y no con el terror de los que piensan que se van a salvar por lo que hacen, y como lo que hacen nunca es suficiente, siempre andan con temor, como cuando alguien se enamora de otra persona, pero no está seguro, está insegura o inseguro, y regalitos constantes. ¿Para qué? Para que a punta de regalo no me deje. Obviamente los regalitos motivan, hermanos, para el Día del Padre, Día del Maestro. Pero no vivimos, no está fundamentado nuestra relación en los diferentes núcleos de vida, hermanos, a partir de lo que damos, sino a partir de algo que nace aquí en el corazón. Fundamentado bióticamente porque hay atracción, pero calificado éticamente a partir de confianza, exclusividad y compromiso. Y entonces en la totalidad de la vida vivimos bajo la expresión de los reformadores. Por eso impactaron en su tiempo, vivir ante la cara de Dios, vivir ante la faz de Dios. Nosotros bien decimos cuando se indica por nuestros ancianos aquí en la iglesia y dicen, debemos guardar reverencia porque estamos ante la presencia de Dios. Eso es verdad, pero estamos ante la presencia de Dios también en la casa. El buen trato entre los esposos. Nada de violencia física ni de violencia verbal que entristece e involucra a la gente. ¿Por qué no violencia verbal ni violencia física a nivel de familia? Porque estamos coram Deo vivere. También, hermanos, la redención implica el soli Deo gloria en nuestro oficio. ¿Se acuerdan de Johann Sebastian Bach? Cada composición que hacía firmaba soli Deo gloria. Que nuestro trabajo, hermanos, es lo que hacemos nosotros, que nuestro trabajo o en nuestro escrito, solo a Dios la gloria. Así firmé la parte final, hermanos, de esa pequeña biografía de 20 páginas que escribí de mi hermano que falleció. Solo a Dios la gloria. La redención entonces implica, hermanos, soli Deo gloria. ¿En dónde? En los diversos detalles de nuestra vida. Relación de noviazgo, ¿no? Relación de noviazgo, hermanos. Relación de noviazgo también acá, hermanos. Para los que ya no somos jóvenes, relación de esposos, relación de trabajo, relación de estudio, soli Deo gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Redentor único,
y suficiente que conquistó nuestro corazón e involucra la redención, hermanos, la totalidad de nuestra vida. Uno de los estudiantes, hermanos, que fue mi alumno, de él todavía no puedo decir que me supera. De los que fueron mis alumnos años hermanos, y que son mis colegas actualmente, sí puedo decir que superaron a su enseñador. Pero con el joven que voy a mencionar, que es adjunto en la Facultad de Teología y está tomando la maestría, siempre cuando envía mensajes por correo, en la parte final, en el nombre de nuestro Redentor cósmico. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que estamos diciendo aquí, en la totalidad de nuestra vida, hagamos lo que hagamos, soli Deo gloria. Esto es la redención. La redención implica la totalidad de nuestra vida y no solamente lo espiritual. Como dicen algunos, malentendiendo el término. Pero no es el tema, hermanos. Entonces, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie y entre tanto lo hacen. Acuérdense lo que enseñaron nuestros abuelos. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Porque nos salva y libra de todos nuestros pecados y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar la salvación. ¿Creen también en el único Salvador, Jesús, aquellos que buscan su salvación en otros? Los santos, por ejemplo, etcétera, etcétera. No, porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niega al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto, por eso buscan en otros lados, o aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador, tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. ¿Y por qué dijeron esto nuestros abuelos, hermanos? Porque el fundamento bíblico es total. Y hoy hemos hecho, hermanos, pues esta exposición para gloria de Dios. Inclinamos nuestros rostros un momento y oremos. Padre, te damos gracias porque nos amaste tanto, como escribió San Juan en el 3:16 de su Evangelio, y enviaste a tu Hijo Jesús para redimirnos. Y su obra perfecta es suficiente para el pecador, como dijera San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Gracias porque cambiaste nuestra condición de vida, nos diste un nuevo estilo de pensar y de vivir. Y también, Señor, porque en Cristo Jesús Él pudo decir, consumado es. En otras palabras, logrado la comisión o la misión al que fue enviado. Y esa misión fue precisamente de que los diferentes pueblos hacer uno solo. Y ese solo pueblo está integrado por los habitantes de todo el mundo, que hagan caso a lo que enseña tu palabra respecto a Jesús, de que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. ¿Y por qué tenía esta autoridad Pedro, el apóstol, al enseñar de esa manera? Porque había escuchado de su Señor y Maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso, sintiéndose indigno, inclusive autocalificándose como un abortivo, San Pablo también escribió, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el discípulo amado, el más joven de los 12, también convencido y conquistado totalmente en su corazón, después de haber pasado 3 años con su maestro, en una de sus cartas escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno de entre vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
No se refirió a ninguno de sus colegas los apóstoles, ni los grandes varones del Antiguo Testamento como Moisés, como Abraham, como el profeta Elías, el profeta Ezequiel, Daniel o Isaías, ni tampoco de David, que fue un varón conforme al corazón tuyo, Señor, sino a Cristo Jesús. Y Él es el Redentor único y suficiente, como hemos escuchado de tu palabra hoy. Oramos a ti, Padre, en su santo nombre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.